Gloria a Dios, paz de Cristo, el Señor los bendiga. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a estos servicios, a estas predicaciones de bendición. Seguimos, como siempre, predicando las buenas nuevas. Y el tema de esta tarde, escuchen bien, es el sacrificio de Jesús. Ese va a ser el tema de esta tarde. Y vamos a ver en esta tarde la importancia que tiene el sacrificio de Jesús, porque no hay nadie, absolutamente nadie, aquí en la tierra que pueda semejarse, parecerse más bien a ese sacrificio. Nadie puede hacer, ni nunca lo va a hacer, lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, hoy vamos a ver de qué manera nosotros podemos entender más a Dios, podemos saber el resultado del por qué es tan importante la muerte de Jesús en la cruz. Podemos también saber por qué nuestros sacrificios sin Cristo no sirven para nada. Vamos a ver cuál importante es que nosotros empecemos ya a ver como el único Salvador del mundo, que siempre lo ha sido, que es Jesús. Tenemos que ver que no hay nadie fuera de Él. Tenemos que ver que aunque se hable de Dios, haya lugares donde se digan ser de Dios, pero no exista la verdad de Él, no exista el Espíritu, no sea Él la cabeza en esas congregaciones, de nada sirve. Vamos a ver los ejemplos, escuchen bien, del pueblo de Israel. Vamos a ver el por qué Dios decidió parar todo lo que ellos hacían, seguir en la hipocresía, en la mentira, no solamente el ser mentirosos, el fingir, sino abusar de las otras personas, que es a lo que Dios aborrece tanto. Él aborrece la injusticia, Él aborrece la hipocresía y que se abuse de los débiles. Entonces por eso es que se manda a Jesús. Se manda a Jesús para que por medio de Él las personas sean transformadas y ya no haya tantos hipócritas, ya no haya tantos mentirosos y sobre todo que quieran hacerle mal a las otras personas. Entonces ahí vamos a ver, vamos a leer bastante, se lo advierto desde ahorita, pero es que si no leemos no nos damos cuenta. Si no leemos las Escrituras no podemos conocer a Dios. Por eso es necesario estar siempre leyendo y estar exponiendo las palabras de Dios. No nada más leer unos pedazos y después hablar y hablar y hablar y hablar y ahí llevarlo Tenemos nosotros que leer. Tenemos que leer siempre lo que Dios nos ponga que tengamos que leer. De esa es la única manera que vamos a conocer el carácter de Dios y lo que pasó con las demás personas y por qué Él decidió hacer lo que hizo, mandando a Jesús a la tierra. Sí, vamos a ver todo esto porque todo esto está escrito y con esto ya usted no va a tener ninguna duda de que Jesucristo es el único que importa en su vida, no nadie más. Pero por eso vamos a ver todo esto por partes. Y la pregunta que nos hacemos es de qué forma, escuche bien, de qué forma o manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Porque todos tenemos que darnos cuenta de que Jesucristo es el único que salva. Y es el único que el Padre mandó. Por eso imagínese usted a un Dios que no hemos visto nadie, a Dios el Padre, pero muchos vieron a Jesús. Muchos vieron a Jesús. Entonces vamos nosotros a ver el por qué y de qué manera ama Dios al mundo solo a través de Jesús. Vamos a ver en Juan 3:13 para empezar. Y queda bien en claro lo que está diciendo Jesús aquí, cuando está hablando con una persona muy religiosa, con Nicodemo. Y en el 13 le dice Jesucristo a Nicodemo, le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Oigan eso, nadie subió al cielo, diciendo que nadie es nadie. No hay personas, no hay imágenes, no hay mujeres, no hay hombres, no hay niños, no hay animales, no hay nada, absolutamente nada que haya subido al cielo.
porque Jesús nunca ha mentido. Entonces aquí dice él bien en claro, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, dando a entender que Jesucristo vino y salió del Padre. ¿Sí? Tiene una coma y dice, el Hijo del Hombre, oigan bien lo que va a decir aquí, que está en el cielo. Entonces, ¿cómo es posible que esté Jesús hablando con Nicodemo en la tierra y al mismo tiempo se refiera a ese que él mismo se pone como él mismo, que es él, aunque se oiga enredoso, y dice el Hijo del Hombre que está en el cielo? ¿Saben qué es eso? Es la omnipresencia de Dios, porque Dios está en todos lados y Jesús es Dios. Por eso le está diciendo a Nicodemo cuál grande y cuál importante es Jesús. Con eso que le está diciendo es para que Nicodemo se haya quedado pensando, entonces ¿tú quién eres? Entonces ¿qué estás haciendo aquí? Entonces ¿quién es el que está arriba? ¿Cuántos son? Pero Jesús lo está poniendo bien claro, porque él mismo se hacía llamar el Hijo del Hombre. Por eso dice, lo repito el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces ahí vemos nosotros el poder del por qué es importante todo lo que hizo el Padre mandando al Hijo. Dice en el 14, obviamente dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque esto aconteció hace mucho tiempo con ellos, con los israelitas y con Moisés, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque es que esa serpiente que se levantó era una imagen que Dios mandó hacer de una misma serpiente, porque esas serpientes los mordieron a todos, oiga esto, y todos aquellos que la veían iban a ser salvos. Por eso empezaron ellos a idolatrar la mentada serpiente y fue destruida. Pero lo que quiero que usted vea aquí es que de la manera que pasa una cosa, pasa la otra, porque las palabras de Dios son las del poder. Lo que Él va diciendo y va hablando, eso se va haciendo. Ya olvídese usted de dónde está esa serpiente, qué le pasó, quién la tiene, como mucha gente empieza a pensar. Aquí nosotros tenemos que enfocarnos en las palabras, ¿sí? Porque esto sigue avanzando. Y dice, repito el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí ya vamos viendo claramente el por qué la salvación, el por qué es solamente a través de Jesús. Dice enseguida aquí en Juan 3, 31 y 36, va a hablar otra vez de ese que viene de arriba, para que quede bien en claro, y después vamos a entrar a lo que pasó con Israel en el Viejo Testamento, para que ustedes vean cómo él se hartó de la gente y siempre andaba enojado con ellos. Porque es que tenemos que nosotros movernos en Dios, en Jesús, para que tenga un efecto nuestra relación, nuestra vida cristiana, para que me entienda. Porque es que si no hay relación íntima con ellos, con el Padre, con el Hijo, somos hipócritas, mentirosos, mentimos, somos farsantes, somos rateros, somos de todo, todavía. Así como lo vamos a leer ahorita, tenemos deseos de robar, tenemos deseos hasta de matar, tenemos todo todavía. ¿Cuándo? Oiga esto, cuando no estamos en el Señor. Y eso está en el Viejo Testamento, lo vamos a ver ahorita. Pero dice aquí en el 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos. Y dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Está dejando bien en claro qué doctrina es cuál, ¿sí? La de arriba o la de la tierra. ¿En qué consisten las dos? Bueno, aquí dice que el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, ¿sí? Para que usted medite lo que oye en la congregación de usted, o en la de lo han invitado, donde usted esté, o donde haya visitado. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que usted escucha ahí? ¿Lo rederguyen del pecado o se la pasan riéndose? Porque eso es algo muy normal ya ahorita. Puras carcajadas, puros chistes y pura alegría y puro gozo, dicen ellos ahí. Que porque Dios es alegre y Dios tenía sentido del humor, y inventan un montón de cosas.
con tal de asolapar todo lo que ellos mismos están diciendo en el error. Por eso aquí hay que entender bien claro que el que es de la tierra, obviamente, cosas terrenales va a hablar. El que viene del cielo es sobre todos. Otra vez, ¿quién? Jesús. Dice, oigan lo que va a decir aquí, y lo que vio y oyó, refiriéndose a lo que le decía el Padre, eso también, dice, lo que vio y oyó, esto testifica, dice, y nadie recibe su testimonio. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Dice, el que recibe el testimonio, atestigua que Dios es veraz. O sea, que dice verdad todo el tiempo. Todos aquellos que escuchamos ya la voz de Dios y nos movemos en Dios, en el Espíritu, no hay ninguna duda de lo que Dios muestra, de lo que Dios nos enseña y de lo que está escrito, como para poder decir nosotros, yo parece que no creo esto, o parece que no estoy de acuerdo en esta parte. No podemos decir eso ya. Nosotros tenemos que decir sí y amén. Se acabó. Porque es que escrito está. Dice en el 34, dice, porque el que Dios envió, oigan eso, refiriéndose a Jesús, las palabras de Dios hablan. Así igual nosotros, los que nos decimos ser líderes, predicadores, cualquier tipo de persona que se diga un evangelista, que esté hablando, predicando las buenas nuevas, diciendo, hablando el evangelio. ¿Qué es lo que tiene que hablar ese hombre o esa mujer? Las palabras de Dios. Y cuando digo las palabras de Dios, no es agarrar lo que él o ella quiere de Dios, de aquí que está escrito. Es que tiene que coincidir la predicación de esta persona con lo que está escrito, entienda. No todo lo que usted oiga de Dios, levante la mano y diga amén. Usted tiene que ver si es bíblico, ¿sí? Porque es así como el diablo los va a enredar, se lo reprenda. No se deje engañar. No se deje engañar por todos aquellos que están detrás de los púlpitos y dicen, es que yo voy a predicar hoy. Oh, amén a eso. Pero vamos a ver qué va a decir. ¿Qué va a decir él o qué va a decir ella? El joven o la joven, el viejo o la vieja o quien sea, el hombre, el adulto o hasta un niño, porque ya los niños están poniéndolos. Entonces entiendan ustedes que el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y alguien dirá, ¿pero cómo? Bueno, aquí está la respuesta. Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea que todo el que es lleno del Espíritu, hablar de Dios, porque está lleno del Espíritu. El Espíritu de Cristo está en él o en ella. Entonces ahí vamos viendo. Dice, el Padre ama al Hijo, oigan aquí ya bien, y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces ya piense usted en todas esas religiones que existen por todos lados, que se dedican a hacer obras y dicen, es que eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que Dios así era, Dios se dolía de los pobres, y todos empiezan a hablar de esas cosas y la gente dice, bueno, es cierto. Bueno, es cierto hasta cierto punto, porque las obras que uno tiene sin Cristo son basura. Entienda eso, aunque se oiga fuerte, pero es la verdad. Nadie puede agradar a Dios sin Cristo en su corazón. Es bueno delante de los hombres lo que hace, pero a Dios nadie lo está impresionando con esas obras, porque lo que Dios quiere es mover hombres y mujeres a voluntad de Él, estando Él en ellos y en ellas. Así es esto. Entonces, entienda usted que todas las cosas se las entregaron a Jesús. Por eso ese sacrificio tiene tanto poder. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso es en la actualidad. No ya que se muera, no ya que no. Desde ahorita. Por eso mucha gente le va demasiado mal en su vida. No hay en qué hacer. No hay en qué hacer, pero no quieren ceder el corazón a Dios. Ellos se ponen a obedecer lo que oyen allá afuera, en vez de ellos mismos buscar de Dios. Buscar de Dios, agarrar una Biblia, pedirle perdón a Dios, entregar el corazón y decirle, Señor, guíame tú, que estoy bien perdido y no sé qué está pasando. Tenemos que ser honestos, y Dios ve los corazones, y Dios se encarga, Dios se mueve, Dios lo toca, y Dios lo usa, y Dios le da la victoria. Pero si las personas no quieren nada, se quedan en nada, así de fácil.
Entonces, por eso vemos aquí la diferencia, pero sabiendo, los que ya tenemos un poco de conocimiento en las Escrituras, vemos lo que dice aquí en Juan 1:9, lo que leíamos la semana pasada. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oiga, y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces aquí podemos ver que Él viene como el Salvador, viene hablando con palabras, viene poniendo ejemplos, viene diciendo, viene advirtiendo, viene diciendo de qué manera tiene uno que arrepentirse, viene diciendo de qué manera tienen que pasar las cosas, porque va a haber un resultado, va a haber de todo. Él está hablando de todo, pero claramente dice que los suyos no le recibieron, refiriéndose a Israel. Ahora dice: mas a todos los que le recibieron, dice aquí, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí vemos ya cómo se va conformando un cristiano, se va formando en el poder de Dios. Porque es que, como lo dije una vez, no hay hombre sin Cristo en su corazón que haga creyentes, que haga discípulos. Nosotros tenemos que entender siempre lo que está escrito. Tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos traiga la interpretación, hasta siempre estar pidiéndole a Dios. Por eso entendamos, este sacrificio lo vamos a ver casi al final en el libro de Hebreos, pero los quiero llevar ahorita a lo que se decía acerca de Jesús. Cuando iba a ser el nacimiento, cuando iba a ser el reinado del Mesías. Y eso lo podemos ver, por supuesto, en Isaías 9:6. Quiero que veamos eso, porque después vamos a ver por qué es que Dios el Padre estaba tan airado con Israel. ¿Qué es lo que hizo Israel que desató la ira en Dios? Porque era el pueblo, sigue siendo, pero en ese entonces no había otro pueblo al cual Dios había escogido de entre todos los que había en la tierra, sino a Israel. Y no porque hayan tenido méritos, sino porque era de lo peor. Así como una persona es escogida por Dios, no es escogida por sus capacidades o sus aptitudes, o quien piense que sea, o los estudios que haya tenido. Entonces vemos aquí las transformaciones, pero hay algo aquí que pasó, que lo vamos a leer, pero primeramente vamos a leer ese reinado, ese nacimiento, porque escrito está, ¿no? Y tenemos que verlo, cómo fue esa conexión, cómo se dirigió del Viejo Testamento hacia el Nuevo, y posteriormente la crucifixión, la muerte, el sacrificio. ¿Sí? Ya no hay más sacrificio. Nadie puede hacer otro sacrificio igual que el de Él. No es necesario, no se necesita. Entonces nadie puede vivir en sacrificios, para que me entiendan. Todo el que hace eso, es una persona ignorante. Porque en ningún lugar Dios manda a sacrificar a nadie. El único que mandó Dios fue a su Hijo. Vamos a ver qué está escrito aquí. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, y enseguida dice Dios fuerte, con D mayúscula. Entonces vemos que Jesús es Dios, porque no hay dioses, hay solamente un Dios. Pero acuérdense que hay omnipresencia de parte de Dios. Por eso Jesús se expresaba estando hablando con alguien y apuntando a alguien que estaba todavía ahí en el cielo, que está a la diestra del Padre, y Él todavía estaba aquí. Entonces entiendan esto, no se confundan, ni metan sus pensamientos humanos a las cosas divinas, porque no van a coincidir. Esto es aparte, muy diferente, lo diría yo. Entonces aquí dice pues que Él es ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, ¿cuántos padres tenemos? Tenemos uno también. Entiendan. Dice príncipe de paz,
Oigan, usted es príncipe de paz. O sea que hay una gran paz en todos aquellos que se mueven en Dios, porque escrito está. Dice aquí: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahí se está refiriendo 100% a Jesús. Vean lo que dice aquí: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está el Padre totalmente diciendo que el celo de Él va a hacer que todo esto se acontezca. La venida del Mesías, el nacimiento, y lo va a hacer el Padre. Está escrito por muchos lados. Por eso entienda usted cuán importante es y no dejarse mover con otras doctrinas que tienen otras deidades, otros disquepoderes, otra gente que hizo maravillas y que lo puede salvar a usted y a toda su familia. No, eso no existe. Eso no existe, porque Dios no está perdiendo el tiempo, ni miente, ni tiene un Cristo, ni tiene otro hombre, ni tiene otra mujer, ni tiene otro niño, ni tiene a nadie. Entienda esto: es solamente el Padre y su Hijo Jesucristo, como le he dicho siempre, nadie más. Entonces vean ustedes lo que pasó enseguida aquí. Dice en el encabezado: la ira de Jehová contra Israel. Ahora aquí es ya donde usted tiene que empezar a ver esto, a verlo a la manera que nosotros, por muy religiosos, cuando me refiero a una persona religiosa, es alguien que simplemente actúa como una persona verdadera, pero no lo es. Alguien que piensa que agrada a Dios sin Dios en él. Así es, esa es una persona religiosa. Que habla, que menciona, que se acuerda, que sabe, que cita cosas de la Biblia, pero no tiene a Dios en su corazón. Ese es un religioso. ¿Sí? Por es que si eso fuera bueno, no estuviera escrito esto que voy a leer yo ahorita. Dijera Dios: bueno, pues cuando menos hacían todas estas liturgias y yo estaba de acuerdo, y pues no tenía otra más que recibirlos. No, eso no dice. Vamos a ver qué pasó aquí y todo lo que ellos hacían. Porque ya conociendo es mejor temerle a Dios. Porque ellos aquí no habla de que ellos había llegado el Espíritu sobre ellos, pero lo que sí pasaba es que Dios hablaba y prometía. Y cuando Dios habla y promete, hay que creer y hay que temer. Así estemos nosotros, oiga lo que voy a decir aquí, sin Espíritu Santo. Porque ellos aquí nadie estaba con el Espíritu Santo, pero estaban con el mismo Dios, porque vieron las manifestaciones. Todo lo que Moisés les decía, todo lo que vieron, la voz de trueno, todas las manifestaciones las tenían, eran testigos del mismo Dios. Por eso entienda todo la desobediencia y el carácter que ellos empezaron a hacer, y Dios se airó con ellos. Por eso que es que manda a aquel que los va a transformar a una manera parecida a la de Jesús, que es el mismo Jesús. Por eso ese sacrificio vale bien mucho. Vamos a leer aquí. Dice, gloria al Señor, en Isaías 9:8, dice: el Señor envió palabra a Jacob, dice, y cayó en Israel. Oiga eso, envió la palabra y cayó en el mismo Israel. Dice: la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria. Dice que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Aquí ya está diciendo el Señor lo que la gente dice, lo que aquellos decían hipócritamente, y Dios los veía. ¿Sí? Ponga atención. Dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Dice: cortaron los cabrigos cortaron todos son plantas de higos salvajes. Dice: pero en su lugar pondremos cedros. O sea que la gente está haciendo una cosa y haciendo la otra en su propia voluntad. Es lo que quiere decir esto. O sea, es alguien que toma la iniciativa propia y hace lo mismo, y cae todo y lo levanta y lo vuelve a hacer. O sea, nadie los está guiando, están desobedeciendo. Ese es el mensaje aquí, lo que estamos viendo primeramente. Dice: pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos, dice,
Pues es lo que les va a pasar a ellos, a Israel, en ese momento, lo que está pasando. Del oriente los sirios, los filisteos, del poniente y a boca llena devorarán a Israel. Esto es lo que Dios está desatando en ellos. Dice, ni con todo eso, dice, ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oiga, ¿cuántas veces va a decir que su mano está extendida? ¿Por qué decía eso? Porque Dios les mandaba pruebas, les mandaba castigos y nadie, absolutamente nadie, se quería volver a Dios. Pero Él tiene su mano levantada. El decir que tiene su mano levantada es que Él está recibiendo a aquellos que se arrepienten todavía y pueden conectarse otra vez con el mismo Dios. En este caso, a Israel. Vean. Dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. Aquí está el ejemplo. Dice, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Dice el 14, y Jehová cortará de Israel cabeza, cola, rama, caña en un mismo día. Oigan todo lo que va a acontecer. Y alguien dirá, ¿qué es todo eso? Bueno, esas son las personas. Las personas van a empezar a sufrir, van a empezar a recibir lo mismo que sembraron, ¿sí? Dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Entonces vea usted por qué nadie puede hacer nada. Tenemos que hacer las cosas con el poder y con Dios con nosotros, porque todo lo está viendo el Señor. Dice, por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Oigan cómo está agarrando el Señor parejo. Y alguien va a decir, no, pues que Dios es amor, no que Dios cuida de no sé qué y cuida de no sé qué. Bueno, pero no hay nadie aquí en la tierra que pueda mandar a Dios. Nadie nunca lo va a ver. Por eso es que tenemos que tenerle miedo, porque Él está agarrando aquí parejo. Parejo lo está agarrando y Él sabe por qué está agarrando parejo. ¿Sabe por qué agarra parejo? Porque si los deja vivos vuelven a hacer las mismas cosas. Ya que crezcan, vuelven a ser igual que sus padres. Por eso es que muchas veces Él agarra parejo, porque Él sabe lo que está haciendo. Oiga, lo voy a repetir. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ahí están los jóvenes, ni de sus huérfanos, ahí están los huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos. Y Dios no miente, nunca ha mentido. Si las personas son así, por eso Dios hace lo que hace. A mí no me diga por qué, usted no se pregunte el qué pasó, usted lo está leyendo, el carácter de esas personas y lo que tenían. Dice, y toda boca habla despropósitos. ¿Saben qué es un despropósito? Es un dicho tonto creado por ellos mismos para poder asolapar tantas tonterías que estaban haciendo. De esa manera ellos, me imagino, se comunicaban con los demás, dando a entender que no estaba mal lo que hacían y que por eso lo hacían y que por eso salía y que por eso pasaba el otro. Esos son despropósitos y todavía en nuestros días pasa en muchos lugares. Qué triste, ¿no? Por eso dice, y toda boca habla despropósitos. Dice enseguida, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, dice, cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Oiga toda esa tragedia que va a pasar ahí, en ese momento. Dice, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Oigan ya bien cómo se van a mover ellos ahí. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre, y comerá la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Wow. Dice, Manasés, Efraín y Efraín a Manasés, dice, ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, dice, sino que todavía su mano está extendida. Vemos nosotros entonces aquí cómo, viendo la situación entre ellos mismos, en vez de buscar de Dios, se empiezan a pelear entre ellos. Si ese es el resultado de por qué usted ve tantas cosas en el mundo y en nuestros días, porque es que la gente no quiere leer. Aquí es donde está la sabiduría, ¿sí? Dice el 10, gloria al Señor.
Vean lo que les va a decir en el 10. Dice, hay de los que dictan leyes injustas. Eso es lo que estaban haciendo ellos ya también. Dice, y prescriben tiranía, perdón. Entonces la tiranía es la opresión y la dictadura que empezaban ellos a imponer a otra gente. Porque ellos, el pueblo de Israel, de acuerdo a lo que vemos, se había apartado de Dios, estaba haciendo el montón de cosas que ellos querían y Dios lo estaba viendo. Por eso está escrito esto del por qué hacían y por qué después Dios hacía lo que hacía con ellos. Entiendan, lo repito el 10.1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, dice, para apartar del juicio, aquí viene ya, a los pobres. No solamente eso, dice, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Imagínense qué gente, qué tipo de gente eran ellos ya. Estaban haciendo tal como unos bandidos y diciendo que tenían temor de Dios, diciendo que conocían a Jehová y diciendo que nomás existía un Dios y teniendo un celo, según ellos ahí. Pero Dios ve todo, por eso no podemos ser un tipo cristiano sin Cristo en el corazón, entiendan. Nadie puede, nunca lo va a lograr y va directo a la perdición el que haga eso. Entonces, vean. Dice el 3, ¿y qué haréis en el día del castigo? Les está preguntando. ¿A quién os acogeréis? Dice, para que os ayuden. Cuando venga de lejos el asolamiento, pregunten, ¿dónde daréis vuestra gloria? Dice, si mí se inclinarán entre los presos, dice, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oiga todo lo que está diciendo ahí. Entonces, vemos nosotros aquí claramente ya cómo ellos hacían, y por eso Dios decide hacer lo que va a hacer, lo que usted ya conoce, lo que usted ya ha oído, el sacrificio de Jesús. Pero seguían, oiga esto que vamos a ver ahorita, seguían ellos haciendo sacrificios, ofreciéndoselos a Dios. Y eran sacrificios que Dios veía, pero sobre todas las cosas, veía sus corazones de ellos. Vean lo que dice aquí, porque Él siempre les hacía un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel. Vamos a ver en Amós, es uno de los libros pequeños, ya al final del Viejo Testamento. En 5.1 vamos a ver que Dios les hace un llamado al arrepentimiento. Vamos a ver para que ustedes vean cómo ellos siguen manifestándosele a Dios en los sacrificios, ofreciendo sus ofrendas, ofreciendo todo tipo de cosas conforme a la Escritura, Pero Dios ve que están de mentirosos, lo tienen bien enfadado con tanto sacrificio que le están dando, y no porque no los reciba, es porque el corazón de ellos estaba cada vez peor. Vamos a ver, sí, porque es que no toda la gente era así. Usted va a decir, bueno, entonces nadie se salvó. No, sí se salvaron. Mucha gente en el Viejo Testamento se salvó, porque Él prometía y se cumplía. Lo que pasa es que esta gente no le creía. Acuérdense que es como en todo, no toda la gente le cree a Dios. Aunque hablen de Dios, va a haber gente que conoce y habla y se dedica a esto, pero nunca va a ser salvo. Eso se lo digo por lo que estamos leyendo. Vamos a ver qué decía aquí en Amós 5.1. Dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Oiga todo lo que les va a declarar aquí. Dice, cayó la Virgen de Israel. Oiga cómo le dijo, cayó la Virgen de Israel. ¿Sabe por qué dice él eso? Porque Israel se consideraba como la esposa y Dios era como el esposo para ella. Entonces era como una especie de matrimonio que se había hecho, pero todavía no pasaba nada cuando esta virgen cayó. ¿Qué le pasó? Dice aquí, lo repito, y cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Dice, fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Dice enseguida,
Gloria al Señor, dice, porque así ha dicho Jehová, aquí es donde empieza otra vez a hablar, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga, oigan bien cómo el futuro de ellos va a empezar a cambiar para mal. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100. Estamos hablando de ir a pelear y vencer a los enemigos. La ciudad que salga con 1000 vendrá con 100. El que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. O sea, no más victorias. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, búscame y viviréis, les está diciendo. Entonces vemos aquí una gente que nomás tiene palabras de Dios, pero ya lo dejó. Así es como hay mucha gente, desafortunadamente. Mucha gente dice, yo voy a esta iglesia, yo crecí en esta otra, mis papás me llevaron a esta y todo estoy ahí, mis hijos ahí van también, cualquiera que sea. Pero de relación y comunión no existe nada. Les digo esto porque yo vengo de una también, donde desde niño me metieron, la tradicional. Ahí crecí, ahí supe muchas cosas, pero vea usted que hay que buscar para poder vivir. Buscar a Dios para poder vivir. Después vamos a ver esto. Dice en el 5, y no busquéis, oiga bien lo que les va a decir, a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. O sea, que no vayan a lugares a buscar a nadie. Por eso él mismo le dice, no recurran a ningún lugar, a ninguna parte, a ningún lugar, a ningún, por así que ningún santuario, a ningún lugar alto donde ellos piensen que esté, ¿sí? Sino simplemente buscarme y viviréis, les dice. Dice en el 6 otra vez, buscar a Jehová y vivir. En otras formas, o en otras palabras, busca de Dios, no religiones. No, nada, no te dejes llevar por lo que se mueve. Siempre tienes tú que buscar a Dios. A la manera muy fácil. La manera muy fácil es clamarle, es hablarle, es buscarle y arrepentirte de corazón y decirle que te reciba como hijo o como hija, que tú te arrepientes de tu pecado y de tu maldad, que tú ya no quieres ser el mismo o la misma. Eso es buscar a Dios. El buscar a Dios no es ir a ningún lugar. El buscar a Dios es tan fácil como lo es decir palabras de tu boca y creerlo en tu corazón, y todo eso lo tienes tú, lo tiene todo el mundo. Es así de fácil se encuentra Dios, pero la gente no cree esto. Es lo más triste. Entonces dice aquí, buscar a Jehová y vivir, dice, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Dice el 7, los que convertís en ajenjo el juicio y justicia la echás por tierra, y la justicia la echás por tierra. Dice otra vez en el 8, buscar al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana. O sea, el que hace todo el universo y todo lo que está en los cielos y que ni siquiera sabemos ni entendemos, es Dios. Por eso dice, y vuelve las tinieblas en mañana. Mucha gente vive en tinieblas. Mucha gente, por eso es que se manda a Jesús, para que esa luz sea la luz de todos los hombres, sea la vida de todos los hombres, entiendan. Dice, y hace oscurecer el día como noche, y que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Dice, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte. Dice, y hace que el despojador venga sobre su fortaleza. Dice el 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que habitaba y al que hablaba lo recto abominaron. Oye esa parte, lo voy a repetir, y el que hablaba lo recto lo abominaron. O sea que no les gustó, ni les gustó nunca. Por eso hay gente, lo digo de acuerdo a lo que está escrito, hay gente que nunca va a ser salva, porque esto no es para todos. La fe no es para todos. Hay gente que siempre aborrece las cosas de Dios. Podrá ser una persona muy normal, que no, como lo digo siempre, que no se mete en problemas, y es una persona muy decente,
pero en el momento que le tocan estos temas, se ve quién en verdad son ellos. Por eso mucha gente, como dice aquí, al que habla lo recto lo abominan, y ese es Dios. Dice, por tanto, puesto que dejáis al pobre, dice, y recibís de él carga de trigo. O sea, ya la forma de ellos siempre ha sido ya así, por haber dejado a Dios, por no haberle importado, porque leyes y formas de ser contra los demás ya sabían. Era el único pueblo que sabía cómo hacer justicia con los demás, sin ser llenos del Espíritu. Ellos, viviendo simplemente en temor a Dios, eran personas sabias. Si usted lee el Viejo Testamento, todos aquellos que temían a Dios eran personas sabias, eran personas que Dios usaba, porque ya después oían la voz, tenían manifestaciones de Dios. Por eso entienda usted que ellos eran el único pueblo de ese entonces que sabía cómo tratar a los demás, a la manera de Dios, a la manera hermosa que Dios les decía. Entonces aquí vemos que ellos hacían ya lo contrario. Dice, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaste hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. O sea que van a estar en ruinas y todo les va mal. Dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Aquí está hablando el mismo Dios lo que ellos hacían, de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, sé que afligís al justo, es lo que dice. Recibís cohecho, o sea que eran hipócritas, se movían de acuerdo a lo que los demás los querían comprar en la justicia, y ellos decían que sí, ese es ser cohecho, estar de acuerdo con alguien que hace el mal, y por medio de arreglarse en dinero o cualquier beneficio, se ponen de acuerdo, asolapando la maldad por medio de cualquier cosa que ellos quieran. Aquí está, porque es que la gente no se puede. Dice, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Todo esto Dios lo ve hoy en día de todos aquellos que se dicen ser sus hijos y sus hijas y tienen unas obras tremendamente horribles. ¿Sí? Tienen todo, pero absolutamente todo lo malo todavía. Porque todo el hecho de cuando Dios viene es para irnos transformando, para ir actuando en nosotros y con su poder ir dejando lo que Él aborrece que nosotros hacemos desde que hemos nacido. ¿Sí? Entienda. Por eso aquí les está diciendo sus verdades. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Dice, buscar lo bueno y no lo malo, les dice, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Entonces aquí vemos ya que Él nunca ha mentido y les está diciendo de qué manera pueden ellos volverse otra vez a Dios. Dice, aborrecer el mal y amar el bien, establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José, refiriéndose al mismo Israel. Entonces, sigue diciendo el 16, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto. Oiga todo lo que les está declarando. Dice, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán, dice, y lloro y endecha a los que sepan endechar. Dice, y en todas las viñas habrá llanto. O sea que todo lo que a ellos les pertenecía para poder vivir y subsistir, todo eso se les iba a ir para abajo. Por eso iban a empezar a llorar. Entonces entendamos. Dice, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Oiga eso. Dice, hay de los que desean el día de Jehová. Oiga lo que les está diciendo aquí. Hay de los que desean el día de Jehová. Les pregunta, ¿para qué quieres ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O sea, hay mucha gente que no sabe lo que pide. En este caso ellos querían la manifestación de Dios en sus vidas, que Él se manifestara, verlo otra vez, o que Él les dijera, pero andaban mal. Y si Él venía y se aparecía, iba a ser peor para ellos. Por eso les está diciendo esto. No pidan algo porque les ve peor. Así como Él los veía, ¿no? Dice, gloria al Señor, dice, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Pregunta, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Oigan lo que les está diciendo Jehová. Y aquí es donde quiero que vean cómo ellos seguían haciendo
sus sacrificios, para recibir perdones, según ellos, pero nunca cambiaban de corazón. Ellos presentaban la ofrenda y seguían igual, seguían igual. Dice en el 21, aborrecí, estas son palabras del Señor, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, o sea, todas las ceremonias que ellos hacían. Sí, porque para eso sí son buenos hasta el día de hoy. Ellos se visten, se tapan, cargan, tienen templos, tienen todo a la regla. Esas son sus solemnidades. Entonces, él dice que él está en ese momento, aborreció, abominó vuestras solemnidades. Dice, no me complaceré en vuestra asamblea. Dice, y si me ofrecieres vuestros holocaustos, oigan esto, y vuestras ofrendas, no las recibiré, no miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. O sea que sabían completamente cómo se hacía una ofrenda, cómo se hacía un holocausto. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabía que esta gente no quería cambiar, no buscaban a Dios de verdad. Mucha gente dice, es que nadie podía. ¿Saben que esa es una mentira, eso de nadie podía? Mucho predicador dice, es que la ley, nadie podía con la ley y todos caían y todos... No entiendan ustedes lo que estamos leyendo. Él les está diciendo que lo tienen que buscar. Si Él les dice que lo busquen para que vivan, es porque no les importaba a Dios, no porque no podían. Si Dios hoy en día, oiga esto lo que le voy a decir, si Dios hoy en este día se le presenta a cualquier persona y le dice, búscame y viviréis, y que Él lo vea, esa persona, si cree lo que vio, va a ser salva, porque está oyendo y está viendo a Dios. Es exactamente lo que pasaba en el Viejo Testamento. Pero muchos de ellos se volvían otra vez a los ídolos y el carácter de ellos salía otra vez a hacer lo malo. A ellos se les manifestó, entiendan, el mismo Dios. ¿Ustedes creen que Dios se va a manifestar a un grupo de personas y a todos los va a mandar al infierno? Nomás porque la ley no. Mucha gente dice, la ley no salva a nadie. Pero no es que era tanto la ley, es que cuando Dios habla, las palabras de Dios se cumplían en las personas. Y es lo que estamos viendo aquí. Por eso Él está diciendo que todo lo que ellos hacían para Él, pues no. Dice, aquí les está diciendo, otra vez lo repito en el 22, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares. Dice que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea que le avanzaban, le cantaban y adoraban y bailaban y hacían de todo. Dios decía no y no. Vean ustedes. Por eso necesitamos recibir a Jesús. Cuando Jesús viene, todo lo que hacemos en el Espíritu, Dios lo recibe. Y es un olor grato a la presencia de Él. Cualquier cosa movidos en el Señor es una victoria para usted. Entienda. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice el 24, oiga lo que les va a decir ya aquí. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea que iba a dejarse ir todo el juicio de Dios sobre ellos. Dice el 25, pregunta, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Dice, antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuión, dice aquí claramente, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. O sea que Él los vio cuando andaban cruzando, como dice aquí, el desierto en 40 años. Y todo lo que llevaban y hacían muchas veces, pues no, Dios vio que no era lo que Él decía, era pura gente mintiendo y siendo bien hipócritas. Dice el 27, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces ahí vemos una de tantas en todos los libros del Viejo Testamento, especialmente al último, siempre los está reprendiendo por lo mismo. Entonces, por eso acuérdense lo que acabamos de leer en Juan 1:11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces está abierta ya la posibilidad, tanto para ellos como para los gentiles, los judíos y gentiles, la salvación a través de Jesús. Ya todo esto que les enseñé es para que ustedes vean
porque es que se manda a Jesús. Porque Jesús tiene ya, de lo que leímos obviamente en Isaías, del reinado del Mesías y todas estas cosas, pero sigue esto y se lo voy a mostrar. En Hebreos 10.1, ya vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, Hebreos 10.1, vamos a entrar ya a ver lo de Jesús. La comparación de antes, de lo que se hacía dentro de las congregaciones, los tabernáculos y todo eso, el lugar santísimo, todas estas cosas, y lo que es hoy en día Jesús. Oiga esto. Busque Hebreos 10.1. Amén. Dice, porque la ley, hablando de eso que venimos hablando, de esos tiempos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Oyes? Si esto es lo que cuenta esta libreta, y usted ve la sombra, usted ve algo pero no ve la libreta, usted ve la sombra, lo que cuenta es la libreta. Entonces ellos antes tenían sombra de los bienes venideros, todo lo que tenían en los templos, todo lo que ellos purificaban, todo lo que ellos rociaban con la sangre de los animales, todos los vasos, todas las mesas, todo era sombra. Ahorita para que usted entienda bien esto, le estoy diciendo esto. Dice aquí, no la imagen misma de las cosas. Aleluya. Ahorita va a entender. Dice, lo repito, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hablando de todos aquellos que se metían, esos sacerdotes, y empezaban ellos primero a pedir perdón por ellos y después por el pueblo. Pero siempre era lo mismo, y nunca nadie, en ese sacrificio que se hacía o en ese perdón, todos volvían otra vez. Y había que hacer otra vez ese sacrificio, de ir y pedir por los demás, y por ellos también. Entonces dice aquí, en el 2, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan, o sea, los que pagan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces vemos nosotros que no pasaba nada. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahorita. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando de ellos antes, allá cuando se metían, y se metía el sacerdote y hacía eso, y empezaba a pedir perdón. Bueno, dice el 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Oyes? Porque es que eso era lo que Dios decía, que se hicieran sacrificios, se rociaran con la sangre de los animales. Pero en el momento que pasaba, tenía efecto porque Dios lo decía, pero no era para siempre. No era para siempre, esa era la cosa. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí es donde lo que leíamos en Isaías 9:6, ya viene Jesús. Por eso dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, y estas son palabras de él, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces cualquier sacrificio que usted vea hoy en día, en cualquier iglesia, templo, religión, tradición, cualquier tipo de fiesta, de cualquier movimiento, no tiene ningún significado, ni ningún poder, ni mucho menos, oiga esto, agrada a Dios, porque escrito está. Jesucristo está diciendo aquí que ya todos los sacrificios que hacían antes, de acuerdo a lo que Dios pedía exclusivamente, con lujo de detalle, hoy en nuestros días y desde antes, usted lo mismo lo vio, ya no sirven para nada. Entonces aquí está diciendo el propio Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, dice Jesús. Dice, más me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Jesús. Oiga, dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ahí está escrito otra vez, cualquier cosa no tiene efecto en nadie. Dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando Jesús de lo que el Padre le mandó. Entonces él se está poniendo, como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, como estaba escrito desde un principio. Estamos entendiendo, ¿no?
diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y viendo el corazón de estos judíos, Dios dice: no, ustedes siempre andan también haciendo el mal, son más los que hacen el mal, los que hacen el bien, de acuerdo a lo que vemos, porque esas eran todas las tribus, muchas de las tribus, Efraín, Judá, todos. Entonces entendamos, dice el 9, y diciendo luego: he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Oiga lo que está diciendo aquí Jesús. Quita lo primero, o sea, lo de la ley, para establecer lo último. ¿Cuál? El sacrificio del mismo. Dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda, oiga, ponga atención aquí, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Entonces aquí está el efecto para usted y para mí. Aquí está la salvación. Aquí está todo ya. Lo repito, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Jesucristo no va a regresar y a dejarse clavar en una cruz otra vez para todos aquellos que faltan ser salvos. Eso no va a pasar. Jesucristo ya lo hizo, y aquellos que no reciban al Hijo, ya lo leímos, se van a quedar fuera. Y no solamente Dios está airado con ellos, está enojado, así como lo está Israel cuando no le obedecían. Igual está Dios contra toda la gente. Por eso Dios ha mandado al Hijo, entiendan. No ha mandado religiones, no ha mandado ni una virgen, ni ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ningún niño, ni ningún animal, ni ninguna bestia. Dios mandó a su Hijo. Se acabó. Entonces, si usted no quiere creer esto, usted se va a perder. Se lo digo desde ahorita. Así, con estas palabras, para que entiendan. O acepta a Jesús y lo recibe y se arrepiente, y es usted salvo, o usted se queda fuera. Porque está escrito. Dice en el 11: y ciertamente todo sacerdote está día a día, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso es que Jesús viene, hace un sacrificio y quita todos. Ve esto. Nos hace, como Él dice, nos hace mediante esa ofrenda, nos hace, en esa voluntad somos santificados por medio de ese sacrificio. Lo acabamos de leer. Pero, dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Oyes? Oiga esto. Dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Está pasando todo, por eso dice que las tinieblas van pasando y la luz va alumbrando. Todo está aconteciendo. La gente que no entiende ni sabe esto se está quedando atrás, y me siento triste porque hay mucha gente que se va a quedar fuera. Hay mucha gente. Lo digo muy triste y lo medito todos los días y digo: ¿por qué y por qué? Pero digo, solamente Dios sabe. Y siempre me viene al pensamiento: ¿cuánta gente se va a perder? ¿Cuánta gente se va a perder? Porque es que no creen. No creen. El no creer endurece más el corazón del hombre y de la mujer. El no creer lo que usted oye ahorita endurece más su corazón si usted no lo cree. Y eso es triste. Eso es muy triste. Lo digo muy triste yo también. Pero dice el 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son esos? Es su iglesia. Es su iglesia que no tiene denominación. Es su iglesia que no tiene ningún líder. Es su iglesia que no tiene ningún papa. Es su iglesia que no tiene ninguna virgen. ¿Sí? Es la iglesia de Jesús, la cual Él se ganó por medio del sacrificio en la cruz. Es ahí donde está todo. Es ahí donde está todo. Usted lo está leyendo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, eso está tremendo, pero tiene usted que recibirlo. Mire, en Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por eso es que Él está allá en su templo, Él está en su casa, Él está sentado a la diestra del Padre. La casa que Él tiene, Él mismo dijo que Él la iba a hacer. Allá nadie le metimos mano, ni nadie puede, ni sabemos. Por eso dice que no está hecho de manos
como él dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, no hay hombre que haya hecho allá donde él está, porque se hacía, ¿no? El lugar, el rey David, Salomón, todos anduvieron ahí haciendo ese lugar para él. Pero entienda que las cosas ya cambiaron. Dice el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que de una vez por todas, pagó por todo. Pagó por todos aquellos que están siendo escogidos por el mismo Dios. Nadie le puede decir a Dios a quién escoger o a quién llamar. Él lo hace en su misericordia. Por eso tenemos que clamar a Dios y clamar a Dios y pedirle perdón y que tenga misericordia de nosotros siempre y vivir en temor, porque es que nadie puede gobernar a Dios, ¿entiendan? Entonces aquí está bien claro que no por sangre ya de nadie, de ningún animal, sino por su propia sangre. Por eso ese sacrificio cuenta tanto. ¿Sí? Es una tristeza y es una burla y una blasfemia ver gente religiosa haciendo sacrificios, clavándose en cruces. Eso es una blasfemia totalmente. Si se fija, por mucho que ellos piensen que agradan a Dios, es todo lo contrario. Imagínense si el pueblo de Israel haciendo los holocaustos al pie de la letra eran rechazados. ¿Qué piensan ustedes que dice el Padre cuando ve a la gente común y corriente, en pecado, clavándose ellos solos en una cruz? Usted medite en eso. Piense usted. Wow, no hay temor de Dios en muchos países. ¿Sí? Qué triste. Dice en el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, oiga, eso es lo que pasaba. Pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Oiga, limpiará, oigan el efecto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es a lo que siempre me refiero cuando le digo que Dios prepara obras de antemano para que andemos en ellas. Solamente así usted agrada a Dios haciendo obras, porque aquí está escrito y lo acabo de leer. Se lo voy a repetir. Pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Porque es que los animales que se le ofrecían en los holocaustos tenían que ser animales perfectos. Y hasta eso, había gente que llevaba animales enfermos, que ya no querían, que se iban a morir, todos con enfermedades, cojos, y se los ofrecían a Dios. Y Dios veía, imagínense. Entonces aquí Jesús se pone a sí mismo sin mancha a Dios. Por eso dice, limpiará vuestras conciencias. ¿Cuál es la de usted y la mía cuando usted lo recibe en verdad? Para poder trabajar de la mano de Dios. No para ser alguien que piensa que es algo y no es nada. Aquí está la verdad, para que tenga efecto en su vida personal, en su casa, en sus hijos, en su esposa, su esposo, todos. Aquí está la verdad. Dice entonces, gloria al Señor, aleluya. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Escuchó bien? Es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Jesucristo. No nadie más. Usted agarra otra deidad, usted está pecando totalmente en contra del mismo Dios. Usted escoge a alguien más, usted está mal. Usted está muy mal y Dios lo está viendo. Imagínese. Porque todo está aquí. Todo está escrito desde hace más de 2000 años y no ha cambiado. Él es el mediador del nuevo pacto. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esos somos los que ya recibimos al Hijo. Todo de la forma que está escrita va haciéndose efectivo en aquellos que le creen al Hijo. Los demás no sé en dónde estén. Tienen que arrepentirse. Si no están entendiendo esto,
Tienen que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y que les dé su luz para que puedan recibir esto. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Sí? Ese es como se manifiesta esto. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso acuérdense del sacrificio y de su muerte. Él se entregó a la muerte y él tomó la vida otra vez. Pero se cumplió, porque, como está escrito, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso es que el sacrificio de la muerte es la victoria para todos los que lo reciben, por supuesto. Dice el 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Oigan esta parte, para que ustedes entiendan de una vez por todas la importancia de la sangre de Jesús. ¿Sí? Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, oigan lo que pasó aquí y lo que pasaba, ¿no? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, dice, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y alguien dirá, bueno, Moisés desobedeció, ¿o qué pasó aquí? No, todo está de acuerdo a lo que el Señor decía. Es que una cosa es la desobediencia del pueblo de Israel y otra cosa es lo que Dios manda hacer. Dios cuando manda hacer tiene efecto, y la gente, el hecho de que lo vea pero no lo crea, está en ellos, no en Dios. Dios no es el culpable de la desobediencia mía, soy yo el culpable, soy yo el que peco, soy yo el que caigo. Yo no le puedo echar la culpa a nadie, mucho menos a Dios. Dios me libre de eso. Entonces aquí vemos lo que hace Moisés. Pero dice el 20 diciendo, esta es la sangre del pacto. Ahora alguien dirá, pero son de animales. Bueno, entienda esto, lo que dice aquí. Dice que es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Por eso cuando Dios habla, se lo repito, tiene efecto. Aunque hayan sido de animales, con esa sangre ellos se purificaban, porque Dios no miente, nunca ha mentido. Entonces si ellos rociaban, Moisés rociaba y purificaba y aventaba en los libros y aventaba en los tazones y en los vasos y en la gente, es que así era, entiendan. Entonces, qué hermoso es esto, digo yo. Dice el 21, gloria al Señor, dice, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Ves? Dice el 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y luego dice, muy claro aquí, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no se hace perdón o absolución de pecados. Por eso es necesaria ese sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso es bien importante esa cruz. Entonces ya casi voy a ir cerrando, pero le quiero mostrar esto para que usted ya se dé cuenta de cuál importante es que algún día usted, si es que usted no es un creyente ahorita, le vienen y le hablan de Jesús y usted se burle y usted diga, wow, estos hipócritas, estos aleluyas. Tenga cuidado de lo que dice. Vamos a leer esto para que usted vea lo que dice Dios ya ahorita. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nos acordamos todo lo que leímos, a los padres por los profetas, o sea, a los padres de los hijos del pueblo de Israel, por supuesto. Dice en el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Oigas? ¿Cómo Dios nos va a hablar por el Hijo si no lo vemos ni está aquí? ¿Sabe quién son? Los verdaderos creyentes en el Espíritu. Son los que usted le quieren hablar de la verdad. Y le quieren que usted se arrepienta y usted se salva su alma. Por eso es como se mueve esto. Es como se mueve esto. Lo repito, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga eso, con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Por eso usted no puede nomás moverse en lo que ve.
Tiene que moverse en lo que está escrito, porque eso se va a cumplir. De todas las cosas que usted ve, usted tiene que ver las que están escritas. Son las únicas que importan, lo diría yo. Por eso está muy claro esto. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, oigan bien, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál nombre? Jesús. Aunque mucha gente diga que eso no es, que significa no sé qué. Bueno, yo me tomo el riesgo de creer en Jesús, en nadie más. Me pueden criticar, me pueden aborrecer, me pueden hasta matar, pero yo creo en Jesús y lo que Él dice. Vean lo que dice en el 2.1, y ya casi vamos a ir cerrando. Dice en el encabezado, una salvación tan grande. Ahora imagínense, ¿cuál es esa salvación? Si ya leímos un montón de cosas. Vamos a ver aquí. Dice en el 2.1, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con más rapidez o disposición, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y eso lo digo en general para toda la iglesia y para todos aquellos que ya han oído algún tipo de palabra del evangelio en sus vidas. Acuérdese de ese tiempo, acuérdese cuando se le arrimaron, acuérdese cuando le dieron el tratado, acuérdese cuando le trataron de invitar a la iglesia, acuérdese y acuérdese. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, porque es que había manifestaciones del ángel de Jehová en el Viejo Testamento, y todo lo que ellos decían se cumplía, porque ellos vienen a ejecutar la palabra de Dios a la tierra, los ángeles en aquel entonces. Por eso dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué es eso? Lo que les hizo a todo el pueblo de Israel y a todas las demás ciudades vecinas. Todos ellos, es que usted tiene que entender esto, que Dios cuando actúa sobre los pueblos y sobre su misma gente, es justo y es justo. Que no le guste a usted esa manera de matar o de hacer justicia de Dios, es su problema. Pero Dios es justo y sobre todo sigue siendo amor. ¿Cómo le parece? Wow. Por eso dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que era muy justo lo que Dios les hizo a ellos. Porque Dios no anda jugando. Dios no anda perdiendo el tiempo. Así como de repente nosotros queremos hacerle. No. Pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga y piensen en eso. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Por eso usted no puede decir que no. Porque Él mismo vino a predicar. Él mismo se manifestó diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y quién era? Jesús mismo. Wow, aleluya, gloria a Cristo. Dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos. Oigan eso. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, usted no puede quedarse afuera, ni yo tampoco. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a leer esta y ya con esto voy a terminar. Busque Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10 y con esto cierro ya. Espero que usted haya sido llevado a la verdad y sea rederguido de cualquier cosa que esté pasándole en su vida ahorita, con todo lo que está viendo. Porque esa es la importancia, esa es la meta de todo esto. Dice Primera de Juan 5:10, dice, el que cree en el Hijo de Dios, oigas, tiene el testimonio en sí mismo, o sea que tiene la verdad en él. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál testimonio? Todo lo que viene diciendo y todo lo que está escrito acerca del Mesías, acerca de Jesús, lo que dijo el Padre, todo aquel que tiene al Hijo tiene la verdad en él. Entonces por eso dice eso. Pero aquí está lo contrario, el que no cree a Dios. Escucha esta parte. El que no cree a Dios. Ahora, si alguien no le cree a Dios, ¿sabe qué es? Y ahorita lo vamos a leer. Si alguien no le cree a Dios, el Padre, es porque no cree en Jesús. Mucha gente cree
diario en Dios. Muchos, pero no en Jesús. Pero aquí dice, el que no crea a Dios, oiga lo que ha pasado, le ha hecho mentiroso. Una persona que no le cree a Dios y al mismo tiempo lo hace mentiroso a Dios al Padre. Aquí está por qué. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea que no creen que Jesús es el Salvador. No creen que Jesús murió en la cruz y que Jesús es alguien y que no es nadie. Entonces no existe nada, nunca existió nadie. Están haciendo ese Dios que aman tanto, lo están haciendo mentiroso porque creen ellos que lo que dice acerca de Jesús no es cierto. Entonces aquí dice eso claramente. Dice, lo repito, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso hay que tener mucho cuidado en las doctrinas que se está recibiendo. ¿De qué tipo de Cristo están hablando? ¿De qué tipo de Salvador y cómo se están moviendo? Oiga, dice, y este es el testimonio, aquí lo va a decir, que Dios nos ha dado vida eterna, aleluya por eso. Y esta vida está en su Hijo. ¿Ya vio? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oiga y medite. Y aquí viene algo muy hermoso y con esto cierro ya. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, para afirmarnos todavía más. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces entienda, dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces por eso es que viene una paz que el mundo no tiene porque no lo conoce a Él. Entonces ahora ya vio cuán importante es el sacrificio de Jesús y por qué cualquier otro sacrificio que usted vea en cualquier otro lugar es una blasfemia. Amén, mediten eso y que Dios los bendiga.